El balde golpeó contra el borde del pozo y el sonido quedó suspendido en el aire caliente como una pequeña acusación. Un hilo de agua dejó de caer y por un instante todo en la plaza pareció contener la respiración. Los carros, las sillas de la tienda, la sombra temblorosa del poste del telégrafo. Violet Dawson enderezó la espalda, limpió con el antebrazo una costura de polvo en su delantal y miró el cubo con la calma que uno aprende a tener cuando los ojos ajenos han dejado de mirarte como persona y te miran como rumor. En Kelton, la gente contaba la vida en dos tiempos, la del mediodía, organizada alrededor del negocio y la iglesia, y la de la tarde, donde las bocas trabajaban más que las manos. Violet vivía en esa segunda medida, vivía en las historias al pasar, en los susurros que alguien dejaba caer en la puerta de la tienda de Mr. Peterson, en la inclinación de las cabezas cuando cruzaba la calle. Sabía los nombres de quienes la evitaban y los días de la semana en que el desprecio se hacía más denso, como un polvo que no se sacude. El pozo era su punto de anclaje, no por romanticismo. La escasez de agua obligaba a que cada quien cogiera su turno, y a Violet le había tocado el de las primeras luces. Sus manos estaban curtidas, sus uñas, siempre con una sombra de tierra. El dobladillo de su falda tenía dos puntadas recientes hechas con la misma prisa con la que se cose la vida para que no se deshaga. El cucharón, de hierro negra y mango curvado, brillaba a veces cuando el sol pegaba sobre el agua. Era su herramienta y su estandarte. Con él daba agua a vecinos que a menudo apartaban la mirada y con él soportaba, en silencio, el peso de la exclusión. Su secreto, esa palabra que el pueblo prefería escribir con cara y no con letras, no era un misterio novelado, sino una cadena de desgracias que juntas tenían el vicio de parecer culpa propia. Cuando nació en Missouri, su familia no era rica, pero sí respetable. Su padre había trabajado la tierra y su madre cosía a domicilio. Un invierno enfermó la madre. Llegaron las cuentas médicas, luego las de las telas vendidas a plazos. El padre, empeñado en pagar deudas que no dejaban de crecer, fue perdiendo la calma. Llegaron los acreedores, las cartas con sellos fríos, las miradas de vecinos. Violet vio cómo la casa se vaciaba, cómo las fotografías se cubrían de polvo. Una noche, su padre se marchó en el primer tren que pasó, con un saco de cuero y la mirada entera en otra parte. Ella y su madre se quedaron a contar lo que quedaba, un libro de cuentas, un nombre tachado, un silencio que dolía como un golpe. Violet no inventó su huida. Cuando ya no quedó más que deuda y enfermedad, cuando los prestamistas pidieron incluso la ropa a plazos, huyó con lo que pudo. Unas cuantas monedas, una manta y la firme decisión de no volver a ser la moneda de cambio de nadie. Llegó a Kelton sin carta de presentación, sin carta de recomendación, con un apellido que para muchos pronto sería sinónimo de ruina. Otros añadieron detalles a la historia, porque a las bocas pequeñas les gustan los adornos, que había cambiado de compañía, que se mostraba demasiado disponible, que sabía lo que hacían las mujeres para pagar las cuentas. Esos rumores se aferraron a ella como el polvo al dobladillo. Por eso, cuando un forastero llegó una mañana de octubre, la plaza parecía un apetecible escenario atento a cualquier interrupción. Venía a pie, con un polvo adherido a las botas, la chaqueta de fieltro cuarteada por la lluvia vieja, la cimera de la sombrilla de su caballo guardada a un lado. Tenía los rasgos que la frontera forja en los hombres que han aprendido el mundo mirando el horizonte, mejillas apretadas por el viento, ojos que guardaban la tormenta y una forma de sostener la mirada que no era de quien busca dueño. Se plantó junto al pozo, quitó el sombrero con un gesto que parecía aprendido en alguna iglesia del camino y sin prisa dijo: «Madame, ¿me daría un trago?». La palabra cayó como un objeto extraño. No dijo señora ni dama, dijo madame, término que en boca de alguien que no conocía las reglas del pueblo sonó a humanidad. Ese madame fue un hilo que deshilachó el silencio que rodeaba a Violet. Por meses nadie le había dirigido palabra decentemente. Por meses el trato había sido distante, utilitario. Madame era una forma de nombrarla que la devolvía a la categoría de persona pública, no de rumor. Ella alzó el cucharón con manos que temblaron apenas. Dio el agua. Él la llevó a los labios con una expresión que parecía un agradecimiento meditado, casi religioso.
Cuando dejó el vaso en el borde, miró a Violet con la sencillez de quien hace un favor sin buscar nada a cambio. «Soy Preston Ellis», dijo, como quien da la tarjeta sin querer que lo parezca. «Paso a menudo por estas tierras. Esta tarde me quedaré en la Livery. ¿Dónde puedo encontrar pan?» Violet le indicó la panadería con un gesto, la voz apenas fuera de su garganta, como si el silencio le costara la mitad del aliento. El hombre dio las gracias y se marchó, pero la plaza no recuperó su pulso de inmediato. La gente miró con esa combinación de curiosidad y recelo que tienen los pueblos pequeños ante el gesto simple que rompe una costumbre. Que un forastero llamara Madame a Violet era, para muchos, prueba de que la mujer no estaba tan caída como decían. Esa mañana se convirtió en una fisura. Si quieres saber cómo un gesto cambió una vida, quédate hasta el final. Después del pan, Preston volvió al pozo. No por la sed, mostró, sino por algo que parecía más un deber: hablar. Apretó el borde del cubo con movimientos seguros, como quien conoce la espera de otros. No preguntó por su pasado con la ligereza de quien escudriña, ni le lanzó conjeturas como plumas venenosas. Habló de lo que había visto en el camino, la belleza extraña de un amanecer en la planicie, la resistencia de los hombres que arriaban ganado, la escasez de lluvia. Violet contestó con la medida justa, palabras para no adentrarse en su noche, frases con una frontera prudente. Aún así, la conversación fue una tregua en el asedio del pueblo. Los encuentros siguieron. No hubo prisa, por ninguno de los dos. Kelton aprendió a ver al forastero que pedía agua. Violet aprendió que un nombre diferente se podía pronunciar en su presencia sin chanzas. Los días se fragmentaron en pequeñas acciones que juntas empezaban a construir algo ligero y tal vez peligroso. Confianza, un desayuno junto al arroyo, un seda de pan dividido, la manera en que Preston le devolvía una palabra amable cuando alguien cruzaba la calle con la mirada fría. Sus manos, que antes solo habían conocido el roce del cucharón, empezaron a recibir otros gestos. Una venda bien puesta sobre un dedo, un cordel atado con paciencia, un abrigo colgado con cuidado en el día de tormenta. Violet no buscaba salvación. Lo había aprendido de la dureza, que esperar a que alguien te salvara equivalía a apostarlo todo a la lotería de la buena fortuna. Pero había cambios que no nacen del heroísmo y sí de la cortesía. Preston no arreglaba su vida con palabras ni con promesas. Su ayuda era antes que nada práctica. Un lazo con trabajo, una recomendación, una mano que sostenía una tabla mientras ella clavaba una bisagra. Era eso lo que la sorprendía, que la ayuda pudiera ser discreta y suficiente. El pueblo murmuró, claro. Mr. Peterson, dueño del comercio, apenas ocultó su escepticismo cuando vio a los dos reírse juntos. Detrás del mostrador, añadió rumores velados a su lista de ventas. La conversación en la iglesia se volvió más amable en voz de algunos y más dura en la de otros. Mrs. Patterson, cuyo gusto por la opinión ajena la hacía parecer una comadrona de la reputación, se permitió un juicio tarde en la mañana. «No sé qué pretende ese hombre», dijo desde su mecedora, las manos estrechando una labor. «Aquí se sabe quién arrastra sombra y quién no». Mr. Chen, que regentaba la Livery y conocía el valor de un caballo bien tratado, no se permitió excesos. Tenía la costumbre de saludar a Violet por la mañana y dejarle una galleta al pasar, un gesto pequeño que no llevaba pronunciamientos. Los Paulson, en cambio, mostraron una caridad menos pública y más efectiva. Un día, la señora Paulson se presentó en la cocina, donde Violet lavaba platos con un delantal manchado, y le ofreció trabajo. «Hemos perdido a la muchacha que lavaba las ollas», dijo Mrs. Paulson con la franqueza que tienen las mujeres acostumbradas a la responsabilidad. «Si acepta, por el establo le damos alojamiento y comida». Violet miró la oferta con una mezcla de recelo y sentido común. No era ingenua, sabía que detrás de las manos tendidas a veces había condiciones, deudas y decisiones que terminaban recordando su origen. Pero también sabía lo que significaba tener un techo fijo en invierno. Aceptó en términos que reflejaban su nueva costumbre de tomar parte en las soluciones. Pediría una paga pequeña, cierta autonomía para vender el pan que a veces cocinaba y la promesa de no ser tratada como un fantasma en la casa. Mrs. Paulson asintió sin preguntas. No tenía intención de montarse un drama.
En su lógica práctica, la mujer que cocinaba bien y sabía ordenar la despensa, tenía el valor de cualquier ayuda que pudiera ofrecerse. Preston no se escondió. Fue al rancho al día siguiente, con la sinceridad sin florituras de quien pide trabajo más que algo para el orgullo. Paulson, hombre de gestos medidos, dudó un instante, no por el forastero, sino por lo que la gente diría. Pero la tierra y el ganado no esperan a la opinión de la plaza. Necesitaba manos y Preston tenía experiencia con caballos. Le ofreció empleo por temporada, una cama en el pajar y la posibilidad de quedarse si el hombre demostraba utilidad. Preston aceptó sin promesas rimbombantes. Cuando volvió a encontrar a Violet, le dijo que haría lo que pudiera para que ella no tuviese que mendigar a nadie. La vida en el rancho se instaló con esa mezcla áspera de trabajo y satisfacciones mínimas. Violet aprendió a cocinar para muchos más que para sí, a templar caldos que tenían la virtud de calmar el frío y la lengua dura de los forasteros. Preston, por su parte, mostró su habilidad con el ganado y la paciencia de quien sabe desenredar problemas con la misma calma con la que se doma un potro. No había heroísmo cinematográfico, había madrugadas con las manos en la herrumbre y noches con el humo que entraba por la chimenea. Sus conversaciones crecieron en esa materia íntima y práctica, que sembrar en la parcela que quedaba al lado del granero, como reparar la alcantarilla del pozo, la manera correcta de pelar una patata para que el caldo no quedase turbio. Esas discusiones eran la nueva forma del cortejo, trabajo compartido, sensatez, complicidad. Hubo una tarde que lo dijo claro. Estaban junto al arroyo, el sol a punto de caer, y los niños de la granja corrían a la distancia con la libertad de quien no ha aprendido a mirar a los mayores con sospecha. Preston devolvió un cuchillo que Violet había dejado caer y sin dramatismos comentó: «No puedo fingir que no me importa», dijo. «No vine aquí para hacerme el santo. Vine porque supongo que no soy bueno en eso de pasar de largo sin mirar». Violet lo miró, meditando. No respondió con una declaración romántica, respondió con algo más verdadero, una lista de condiciones. Le habló de su miedo a repetir patrones, a depender completamente de la bondad ajena, de cómo necesitaba tener su parte en la casa, su espacio en la mesa, su opinión en las decisiones. Preston escuchó con la atención de quien pone enlace entre dos manos. No prometió arreglarlo todo, prometió, sí, que trabajaría a su lado. Los rumores no se detuvieron. Mr. Peterson dejó caer silencios en la tienda. Los comentarios en la iglesia se tornaron más fríos en voz de algunos feligreses, y un grupo de mozos jóvenes, alimentados por la mala sangre que encuentran en las mesas de cartas, se permitieron la insolencia de imitar a Violet en la plaza, como si su intención fuese demostrar que no había herencia ni culpa más fuerte que la burla. No todos miraron así. Unas cuantas personas, Mr. Chen entre ellas, y los Paulson con la discreción que solo la responsabilidad permite, mostraron gestos que no se anunciaban en voz alta, un plato de más sobre la mesa, un oído dispuesto a escuchar, un precio justo por el trabajo. Violet se sostuvo con esa red lenta. No fue un momento de euforia, sino de supervivencia digna. Ella cocinaba para los Paulson con la precisión de quien organiza su propio porvenir en la medida de un plato bien hecho. Preston se levantaba antes del alba para revisar cercas y herraduras. Cuando el frío mordía, compartían el fuego. La cercanía fue, poco a poco, desmontando los bordes afilados de su vida. Sin embargo, la verdadera prueba de lo que habían comenzado no residía en las horas apacibles, sino en la manera en que la plaza reaccionaría ante una decisión que, para algunos, debía ser el cierre definitivo de su reputación, que Violet dejara de ser la mujer que da agua y se convirtiera en una pieza estable de un hogar. Hubo un día en que alguien decidió hacer la comparación en voz alta. Fue Mr. Peterson, con su taciturna autoridad de tendero que cree ser juez. Al verlo a Preston acompañado de Violet en el camino a la iglesia, añadió a la conversación ordinaria una frase como una cuchillada. «Esos dos van juntos como si jugaran a engañar al tiempo», dijo con suficiencia. «No es que me importe, solo digo que las cosas no son como antes». La frase pretendía ser una sentencia. La gente la miró, esperó alguna reacción que justificase el comentario.
Violet, por su parte, sintió el golpe de la lengua del pueblo, ese mordisco que pretende reducir a cenizas cualquier intento de recomposición. No dejó que la rabia la consumiera. En vez de ello, dejó que la rabia se transformara en decisión. Entró a la casa del rancho, se sentó junto al fuego y, sin alaracas, empezó a pensar en lo que quería construir. Una cocina propia, un pedazo de tierra con su nombre, una morgue de recuerdos, donde pudiera enterrar las noches de miedo. Preston la miró con esa mezcla de asombro y cariño que solo se da cuando se descubre en otro el mismo deseo de seguir adelante sin falsas promesas. Le sostuvo la mano con la naturalidad de quien sabe que el gesto, más que palabra, define la propuesta. «No te pido que me creas de inmediato», murmuró, «solo que me permitas intentarlo». Lo que siguió fue una cadena de decisiones pequeñas, que Preston pidiera formalmente a Paulson que le trajera trabajo estable, que Violet aceptara encargarse de la despensa por un salario menor, pero con la libertad de vender el pan que ella horneara, que los Paulson les ofrecieran, a cambio de su esfuerzo, cierta dignidad en el trato. En la plaza hubo murmullos. En la livery, Mr. Chen aprendió que el forastero tenía buenos modales y mejor mano con los caballos. La vida, que no perdona a los que esperan milagros, ofrecía su versión más lenta y sólida, la de las cosas que crecen con esfuerzo. A la sombra de esa nueva rutina, Violet guardó el secreto como se guarda un libro doloroso, con cuidado para que nadie lo hojease con la ligereza de la curiosidad. Lo contó a Preston una tarde cuando la lluvia azotaba el techo del establo y todo lo demás parecía amortiguado por el sonido de las gotas. No contó detalles morbosos, contó su verdad, esa que no busca conmover sino explicar. «Mi padre», dijo con la voz baja, «tenía deudas, la casa se fue empequeñeciendo hasta que no quedaba nada. Mi madre se puso mal y yo no tuve medios para atenderla como debía. Vendimos todo lo vendible hasta que solo nos quedaba la puerta abierta de la casa. Luego él se fue, yo no tenía dónde ir. Vine sola, no había más, no hay drama, Preston. Solo deuda y una huida que me dejó sin nombre en los contratos de la gente». Preston la escuchó sin interrumpir, con la atención de quien sabe que no hay palabras que reconstruyan viejas cuentas. Le habló, en cambio, de su propio pasado sin convertirlo en excusa. «Yo he ido de rancho en rancho», dijo. «Perdí un puesto en un lugar por culpa de una disputa de tierras. No es una historia bonita. No vine a juzgarte. No vine tampoco a construir castillos. Vine porque me cansé de poner distancia entre lo que siento y lo que hago». La claridad era el cemento de aquella alianza que empezaba a formarse, pero la plaza no va a permitir, a su aire, que una lección de decencia pase desapercibida. Un rumor mal puesto por Mr. Peterson, un comentario de Mrs. Patterson, la atención de un par de chicos que juegan con su peligro de burla, todo se mezclaba como se mezcla la harina cuando intentas que no salten grumos. La desconfianza del pueblo podía tornarse práctica, un negarle crédito en la tienda, un no alquilar habitación a tiempo. Violet lo sabía y lo aceptaba con la misma serenidad con la que cose una costura que no debe reventar. Al mismo tiempo, sin embargo, la persistencia del gesto humano, de una palabra que por ser común se vuelve extraordinaria, dio resultado en formas pequeñas. Un día, al volver a la casa del rancho, Violet encontró un cucharón nuevo colgado junto al viejo herrumbroso. Preston lo había comprado en la tienda de Mr. Chen. No era un objeto de lujo, era un símbolo. Lo colgó en su cocina como quien coloca un recuerdo en la pared, sin declararlo al mundo, pero dejando que el objeto hable por ellos. No todo fue serenidad. Hubo noches en que la sombra del pasado la visitó, en que los fantasmas de Missouri aparecían en sueños con rostros de acreedores apretando la puerta. Hubo discusiones no por grandes cuestiones, sino por la acumulación de cansancio. Preston malhumorado por el trabajo del día. Violet cansada de que el pueblo midiera su valor por la boca al pasar. Aprendieron a dar tregua a esos momentos, a esperar la mañana. Y en esa medida, la historia, que había empezado con un balde que golpeó contra el borde del pozo, se convirtió en una serie de pequeñas treguas y decisiones. La plaza siguió susurrando, pero cada día el murmullo perdía volumen ante las pruebas tangibles. Violet cocinando para la casa, Preston reparando una cerca.
el niño del vecino viniendo a pedir galletas a la cocina, sin saber que hacía un gesto de aceptación más potente que cualquier sermón. Llegó el día en que la noticia empezó a torcer un poco. La señora Paulson, en la sobremesa, alzó la copa en un gesto que equivalía a un brindis por la sencillez de la cooperación. Era un paso tímido, pero era un paso. Los Paulson no iban a hacer de su apoyo un escándalo, pero su rutina de respeto les daba algo de crédito. No era el pueblo entero quien aplaudía, pero bastaba con que empezaran a caer gestos que no pedían permiso para ser gentiles. Aun con eso, la tensión no desapareció. La historia no es tan fácil como para cerrar capítulos con un gesto de buena voluntad. El rumor continuó en algunos rincones. La plaza, las tardes y las miradas estaban listas para recordar. Y sin embargo, entre lo que fue y lo que aspiraban a ser, había una cuenca donde el agua corría de una manera distinta, con compañía. Hubo un crepúsculo en que Violet, volviendo a la casa tras cerrar la cocina, se detuvo un instante junto al pozo, miró el cucharón nuevo colgado en su cocina y en la sombra se anunció la posibilidad de otra vida, una que no borraba la historia pero la acomodaba en un lugar donde ya no mandara más. Allí, bajo un cielo que iba perdiendo el azul, Preston apareció con las manos vacías, las botas polvorientas y los ojos menos marcados por la tormenta que meses atrás. No dijo gran cosa, le ofreció la compañía de su silencio, ella lo aceptó como se aceptan las cosas verdaderas, con la prudencia de quien guarda una llave. La historia había cambiado porque alguien había pronunciado una palabra, Madame. Y esa palabra, repetida ahora en pequeñas acciones, empezaba a construir un apellido nuevo para Violet. Pero la plaza, el rumor y la desconfianza no iban a dejar de ser fuerzas que exigían pruebas. La vida en Kelton, con su polvo y su juicio, necesitaba más que palabras para aceptar. Necesitaba tiempo, trabajo y una casa que mostrara, sin proclamas, que la mujer más rechazada del pueblo no era un objeto de espectáculo, sino un testimonio de que una vida puede reconstruirse, a veces empezando por algo tan mínimo como un vaso de agua. Era el principio de algo que no se definía aún. Había promesas, sí, y acciones, pero también un campo abierto de preguntas. ¿Qué haría el pueblo cuando la amistad dejase de ser una novedad y pasase a ser un hecho cotidiano? ¿Podría Violet mantener su autonomía mientras aceptaba la ayuda? ¿Hasta dónde llegaría la paciencia de quienes la miraban con sospecha? Eran preguntas que el polvo de Kelton no contestaba por sí mismo. La noche cerró con el sonido del viento cortando la llanura y el rumor lejano de las ruedas en el camino. En el rancho, la cocina estaba en calma. El cucharón nuevo colgado lanzaba un destello cuando la luna lo rozaba. Violet se sentó junto a la ventana y por primera vez en mucho tiempo pensó en la posibilidad de plantar algo en un pedazo de tierra que llevase su nombre. No era una fantasía grandilocuente, era un proyecto que cabía en la medida de un pan bien horneado y un techo que no temblara cuando llegase la nieve. El relato había comenzado con el golpe seco del balde contra el pozo y en su eco la plaza había cambiado el ritmo. No todo estaba resuelto. De hecho, la mayoría de las cosas apenas comenzaban a esbozarse. Mas la palabra de un forastero, el gesto de pedir un trago, había abierto una rendija por donde entró la posibilidad de otra vida. La historia, como la tierra tras la tormenta, aguardaba ahora nuevas estaciones, la de las decisiones más grandes, la de los precios que la libertad demanda y la de los hijos de las resoluciones. Aquella noche, el pueblo no lo sabía aún. En el rancho, la luna simplemente iluminó el cucharón y la figura de una mujer, que por primera vez en años, respiró sin la sensación de que el mundo entero la vigilaba para apuntar con el dedo. La mañana siguiente, llegó con un frío que parecía ordenar las cosas. El pozo exhalaba vapor y el cucharón nuevo, colgado junto al viejo, soltaba un brillo pálido cuando Violet pasó la mano por su mango. No era vanidad, era un gesto de cuidado. Había aprendido a apreciar esas mínimas certezas, el peso del metal en la palma, el olor del pan recién horneado, el modo en que el humo de la chimenea se iba afinando con la costumbre. Preston apareció antes del mediodía, con el pelo aún húmedo de una niebla que venía de las colinas. Traía un paquete envuelto en papel aceitado, un par de panes y algo más, y la manera de quien llega a una casa con intención de hablar en términos prácticos.
Pero no era el pan lo que llamó la atención de Violet cuando lo vio. Fue la calma en su paso y, sobre todo, la manera en que dejó el paquete en la mesa como se deja una promesa. Se sentaron junto al fuego, con la luz temblando sobre los vasos. Afuera, los caballos rumiaban en silencio. Preston dejó salir una respiración como quien decide empezar por lo que importa. He pensado, dijo, que esto, lo que hacemos, podría llamarse hogar, si así lo queremos. No traigo oro ni papeles, Violet. Traigo mis manos, caballos a los que cuidar y este poco de dinero que ahorro cuando me queda. Y si usted quiere, si usted me deja, me gustaría que lo intentáramos de forma oficial. Violet lo miró. No fue un arranque romántico con gesto ostentoso. Fue una petición de compañero. Ella, que conocía las cuentas y los miedos precisos de la falta, pidió condiciones, una por una. La libertad de vender el pan que horneaba, la posibilidad de conservar su nombre en algunos papeles, la certeza de que su palabra sería tenida en cuenta en las decisiones del rancho. Preston asintió en cada punto, sin evasivas. No quiero reemplazar lo que ha ganado Violet. No quiero que me deba nada que yo no pueda pagar. Quiero que seamos dos por igual en esto, en la práctica. ¿Aceptaría casarse conmigo si así lo hacemos? Ella pensó en el pozo, en el cucharón brillando, en la palabra Madame que le había devuelto el derecho de ser llamada por su nombre. Pensó en su madre, en las manos que cosían, en la promesa que se hace a sí misma de no repetir la dependencia de otros. Tampoco buscaba un salvador. Buscaba un compañero que reconociera su valor como trabajadora y también como mujer con decisiones. Sí, respondió. Pero quiero que lo pactemos como trabajo en común. Que nadie me borre, que mi pan tenga su lugar en la mesa y que, cuando tengamos que decidir, nuestras voces valgan lo mismo. Preston sonrió, con una sonrisa que desarmaba la gravedad del mundo. Extendió la mano y ella la tomó. Fue un apretón suave y en ese gesto hubo más solemnidad que en muchas promesas ruidosas. La boda fue íntima. Reverend Thompson ofició en la iglesia del pueblo que, a pesar de todo, seguía siendo el punto donde las costumbres se renovaban. Los Paulson estuvieron presentes, con la discreta felicidad de quien sabe que una casa gana estabilidad con buenas manos en la cocina. Mr. Chen trajo una caja de poco valor, dentro de la cual había un adorno de papel que a Violet le hizo gracia, un caballito recortado que su hijo había hecho en la livery. Mr. Peterson, sin embargo, permaneció en la puerta, con el gesto duro que muestran los que miden el mundo a la manera de quien cobra cuentas. Un puñado de vecinos acudió, algunos curiosos, otros movidos por la intención práctica de presenciar que la reputación del pueblo no era inviolable. Cuando Reverend Thompson proclamó marido y mujer, el aplauso fue timorato, como si el pueblo todavía tanteara la idea de aceptar lo nuevo. Preston besó la frente de Violet con tanta ternura que el gesto parecía más una promesa que la ceremonia misma. Ella respondió en la forma que la definía, con la mirada firme y la decisión de seguir siendo parte activa en cada asunto del hogar. La vida conyugal no fue un relato de complacencias continuas. Tuvo la dureza de las mañanas frías, de las manos agrietadas por tanto asir herramientas, de la incertidumbre de las cosechas. Pero también hubo una rutina que se hizo cimiento. La misa de los domingos, el pan que Violet dejó en la mesa del rancho antes del alba, los arreglos en las cercas que Preston acometía con paciencia. Pronto llegó la noticia del primer niño. El rumor corrió por Kelton, y para algunos fue la prueba definitiva de que la mujer más rechazada del pueblo había sido reclamada de nuevo en el ciclo de lo que algunos llamaban normalidad. Violet, sin embargo, se mantuvo fiel a su manera de hacer las cosas. No dejó que la emoción la desplazara de su responsabilidad. Preparó la casa para la llegada del niño. Cosió una sábana con la misma mano que antes había sujetado cuentas y facturas. Preston, por su parte, construyó una cuna con tablas de la vieja leñera, midiendo cada corte como quien compone una oración. El parto no fue fácil. Hubo temores, noches en vela y el esfuerzo de quienes cuidaron de Violet. Mrs. Paulson estuvo a su lado con manos expertas, y Reverend Thompson trajo una voz de consuelo cuando los golpes de la espera vaciaban la confianza. Cuando el llanto del recién nacido llenó la sala, fue como si un instrumento desconocido hubiera encontrado la nota correcta.
Llamaron al niño Paul, un nombre sobrio que parecía ajustarse a la tierra donde nacía. El primer año fue de conservas y de noches rotas por el aprendizaje. Violet descubrió que podía amasar pan con una mano y mecer al niño con la otra. Preston encontró la paciencia suficiente para llamar al pequeño por su nombre, incluso cuando las tareas del día le requerían salir al alba. Los Paulson se convirtieron en una familia extendida y Mr. Chen traía de vez en cuando un paquete de galletas para el niño. Mr. Peterson seguía siendo un espejo severo. Su cortesía, cuando aparecía, venía envuelta en reserva. Con el tiempo vinieron Patricia, Peter y Penélope. Cada uno tuvo su perfil. Patricia con la inquietud de las letras, Peter con un amor temprano por los caballos, Penélope con la curiosidad de quien observa al mundo desde el umbral de la cocina. Los nombres llenaron la casa de voces y con ellas llegaron órdenes de trabajo que exigían organización, reservas de harina, leña para el invierno, la escuela para cuando los niños crecieran. Violet, que había aprendido a contar monedas y coser hasta que las manos no dolieran, llevó las cuentas con una destreza silenciosa. No dejó que la maternidad borrara su autonomía. Mantuvo la venta de panes en la puerta del rancho y empezó a recibir encargos de pan para las pequeñas fiestas del pueblo. Su pan se volvió conocido por la miga firme y la corteza justa, y ella aprovechó ese prestigio para hacer intercambios: harina por crédito, huevos por una media carga de carbón. El año en que plantearon comprar tierra, la sequía se hizo sentir con un rigor inhóspito. Las lluvias se demoraron y las necesidades se apretaron. Preston sufrió una caída en la que se dañó la mano derecha. La herida no fue grave, pero sí lo bastante seria como para limitar su trabajo con las ataduras y el ganado. Fue entonces cuando la pareja mostró la solidez de su vínculo. Violet tomó las riendas de las relaciones con los vecinos. Fue a la tienda de Mr. Peterson con la lógica práctica de quien va a negociar bienes, y con corrección pidió crédito temporal para comprar cemento y clavos. Mr. Peterson dudó en voz baja, mirando las manos de Violet. No era que quisiera hacer daño, sino que le costaba creer en una mujer que ya no encabezara los cuchicheos de la plaza. Aunque no expresó entusiasmo, se dio un crédito bajo la condición de que los Paulson avalaran la compra. Los Paulson, discretos y prácticos, cumplieron. Para cubrir la escasez, Violet intensificó la venta de pan y organizó una pequeña partida de conservas de frutas que la señora Paulson le había enseñado a preparar en lata. La gente pagaba con lo que tenía, a veces con semillas, otras con un par de gallinas. Mr. Chen acudió con un saco de arroz a cambio de un lote de panes. El trueque sostuvo el rancho en esos meses duros. Preston, cuando pudo trabajar de nuevo, se encargó de arar y de negociar con un criador de la villa vecina que les vendió medio acre a mejor precio porque, según dijo, ustedes trabajan de verdad. Compraron el valle en una mañana templada. No fue una compra ostentosa, ni un acto de orgullo, sino una suma rigurosa de esfuerzos. Las escrituras, firmadas con la caligrafía deliberada del escribano, llevaron los apellidos de ambos: Violet Ellis y Preston Ellis. Cuando regresaron al rancho con el documento enrollado, la casa se llenó de una quietud que parecía asombro. Colgaron el documento en la pared, entre la estantería donde Violet guardaba las recetas y el calendario de siembras. Empezó entonces la construcción de la casa. El montaje de años que siguió estuvo hecho de manos amigas y de noches de conversación junto al fuego. Los hijos crecieron viendo cómo se levantaban las paredes. Paul llevando una tabla, Patricia ayudando a barrer la tierra, Peter aprendiendo a clavar con paciencia, Penélope decorando la cocina con pequeños trapos que Violet le dejaba para jugar. La casa se construyó con la piel de la comunidad. Mr. Chen prestó un par de hombres que sabían colocar tejas. Los Paulson dieron harina para un pan de agradecimiento, algunos vecinos trajeron herramientas. Incluso Mr. Peterson, a su manera, participó vendiendo la ventana a crédito. No se trataba de que todos hubieran olvidado el pasado, se trataba de que el trabajo conjunto había empezado a reescribir las percepciones. En una de las tardes en que habían colocado los últimos tablones, la plaza se congregó sin pompa para ver la nueva vivienda. Hubo miradas de sorpresa.
rostros que no sabían cómo medir el gesto con que Violet se acercó a su puerta con el cucharón colgado en la nueva cocina, como quien coloca un trofeo de vida. Mrs. Patterson guardó silencio como si el orgullo le doliera. Mr. Peterson, siempre preciso en sus reservas, dejó una moneda en manos de Preston, una concesión mínima que para ellos fue suficiente. El pueblo, en su mayoría, ya no murmuraba con el mismo filo. La vida no dejó de mostrar complicaciones. Hubo un invierno especialmente duro en que la nieve bloqueó caminos y dejó la granja con menos víveres de los previstos. Un bando de lobos atacó una manada y una de las vacas preñadas perdió la vida. En otra ocasión, una enfermedad pasajera afectó a los pollos. Fueron momentos de tensión que pusieron a prueba lo que habían construido. Sin embargo, cada revés se enfrentó con una ecuación sencilla: trabajo, solidaridad y ajustes. Violet organizó turnos de trabajo, enseñó a sus hijos a manejar las cuentas, y Preston negoció con los vecinos la compra conjunta de forraje. El clímax de la transformación social llegó en un aniversario que nadie había planeado como una demostración pública. Era el 10º año desde que Preston había entrado al pozo pidiendo un trago. Los Paulson, discretamente, organizaron una comida comunitaria bajo la gran sombra de la iglesia. Invitaron a todos, incluso a los que rara vez se mostraban generosos con la palabra. No hubo grandes proclamas, hubo platos compartidos, pan de Violet en abundancia, una mesa larga que casi reclamaba la idea de convivencia. Cuando llegó el momento de los discursos, Reverend Thompson habló con la voz templada de quien conoce las vidas por dentro. Habló del valor del trabajo, de la conversión silenciosa que trae la constancia. Mr. Chen levantó una copa en alabanza a la cortesía, y luego fue Preston quien alzó su voz con sencillez. No hicimos más que lo que cualquier hombre y cualquier mujer harían cuando deciden vivir con quien respetan, dijo. No hay grandeza en eso, solo es la vida. Al escucharle, Mr. Peterson, que se había mantenido en un segundo plano, se levantó con la lentitud de quien asume algo que le pesa. Se acercó a la mesa de Violet y dejó sobre ella una pequeña suma de dinero, más generosa de lo que mantendría en su bolsillo habitual, y dijo con voz que apenas permitía sospechar un titubeo. Su pan se vende bien, y después de todo, he pensado que quizá no supe verla en su momento. La frase no fue una disculpa en forma de sermón. Fue un gesto rudo y humano. Muchos en la plaza sintieron que algo se quebraba. El orgullo se había rebajado hasta el terreno práctico. Algunos aplaudieron en silencio, otros intercambiaron miradas sorprendidas. Violet, cuya lección de vida había sido contener la gratitud en términos prácticos, asintió con simpleza y ofreció pan para todos. No hubo estridencias. Fue un paso más en la lenta conversión del juicio en reconocimiento. Los años siguieron, los hijos crecieron y trazaron sus propios caminos, pero siempre volvían al rancho a poner la mesa cuando la cosecha lo pedía. Paul heredó la calma de su padre para el ganado. Patricia se convirtió en maestra en la escuela local y regresaba con libros para leer a los demás. Peter encontró su lugar en la livery, aprendiendo los secretos de los caballos que Mr. Chen tanto apreciaba. Penélope cultivó la paciencia de Violet y se encargó de la costura y del orden de la casa con una gracia que hacía sonreír a quienes la conocían. Con los años, la reputación de Violet cambió de modo casi imperceptible. Ya no era la mujer que da agua, era la mujer que horneaba pan, la madre que cuidaba la escuela de la parroquia, la mujer que organizaba la tanda de ayuda en las malas estaciones. Los niños del pueblo la miraban con la cercanía que solo otorga la costumbre de recibir galletas en la cocina. La palabra Madame siguió apareciendo de vez en cuando, pero ahora llevaba un matiz de respeto que le sacaba orejas a los viejos rumores. La vejez llegó con la misma dignidad con la que Violet había vivido. Preston encaneció y las manos, antes duras por el trabajo, se mostraron suaves en la forma de sujetar la taza de té junto al fuego. Los hijos se sucedían en las visitas. Los nietos trajeron nuevos sonidos al hogar y una silla mecedora se convirtió en el lugar predilecto de Violet, donde pasaba las tardes mirando el valle que una vez compraron con esfuerzo. El cucharón, ahora pulido por años de uso, colgaba en la nueva cocina como un testigo que había visto tantas manos como historias.
Una tarde, con el cielo teñido de naranja y los nietos correteando bajo la sombra de un manzano, Violet sintió que su tiempo se afinaba. No fue una muerte súbita ni dramática, fue la llegada serena de alguien que ha vivido lo suficiente como para despedirse sin mezclas de angustia. Preston la sostuvo la mano hasta que la voz se le hizo poca, y con la calma que siempre tuvo, le susurró una sola palabra que la devolvía al inicio. «Madame». Ella sonrió, con la serenidad de quien ha recogido todas sus cuentas. Murió con la luz en la cara, como quien cierra un libro, al terminar un capítulo necesario. La comunidad, que la había visto transformar rumores en panes y piedras en cimientos, asistió a su despedida con la medida que cualquier pueblo concede a una figura que ha encarnado la constancia. En el entierro hubo gestos que no se habían ofrecido antes. Mr. Chen llevó una corona de flores silvestres. Los Paulson ocuparon el lugar junto a la tumba, y hasta Mr. Peterson, con la garganta apretada, depositó una bandera sencilla sobre la tierra. Preston pronunció unas palabras que no buscaron grandeza. Habló de compañerismo, de manos que trabajan juntas y de la forma en que la bondad permite hacer posible lo cotidiano. Dijo que Violet no había sido redimida por un milagro, sino por decisiones hechas día a día, por el pan en la mesa y por la insistencia en llamar a las cosas por su nombre. La cruz que colocaron en la colina fue pequeña, sin ostentación. Al pie de la cruz, alguien colgó el cucharón, ahora oscuro por el tiempo pero intacto en su significación. Los hijos cuidaron de que la inscripción fuera simple: Violet Ellis, mujer de trabajo, madre de la casa, que el agua de su vida siga corriendo. Fue un epitafio sobrio, acorde a la mujer que había vivido sin grandes proclamas. Preston vivió varios años más. En los últimos tiempos, se le veía a menudo sentado en la vieja silla mecedora, mirando el valle y contándole a los nietos historias de la llanura. Cuando finalmente murió, fue como la culminación de una alianza que había sobrevivido al rumor. La comunidad acudió de nuevo, y cuando la familia se dispersó para atender la última labor, quedó la imagen de una casa donde los nombres habían cambiado su sonido, de la mujer que daba agua a Violet Ellis, la que plantó el pan. Los años convirtieron las antiguas voces en memoria. En la plaza, los niños ya no imitaban burlas, aprendían a decir «buen día» y a pedir prestada una taza de harina con la misma naturalidad con que la gente aprendió a compartir. En la livery, Mr. Chen contaba historias sobre la generosidad silenciosa que había encontrado en una cocina. En la tienda de Mr. Peterson se vendía harina con la nota de crédito que, un día, él mismo había dejado a un precio más humano. Nada se volvió perfecto, pero la comunidad aprendió a medir a las personas por sus actos y no por los rumores que una vez las visitaron. Las fotos que quedaron en la casa mostraban rostros tranquilos, Violet con el delantal, Preston con la mano en la barbilla, los hijos en edades distintas. En una de esas fotos, tomada por un visitante que pasaba, se les veía junto al pozo, el cucharón en primer plano. La imagen se convirtió en un relato en sí misma. Una prueba de que las pequeñas cosas, repetidas con honestidad, pueden desplegar consecuencias que trascienden la vida de quienes las practican. Al final, la historia que comenzó con un balde que golpeó el borde del pozo, se cerró con la sencillez de una vida bien administrada. No hubo venganza, ni castigo, ni redención espectacular. Solo hubo un gesto: pedir agua a la mujer que todos evitaban. Y ese gesto fue el principio de una cadena de actos que multiplicaron la dignidad. Panes compartidos, manos que sostuvieron cercas, decisiones que honraron la autonomía de Violet, una casa construida con esfuerzo y una cruz en la colina donde el cucharón quedó colgado como recuerdo. Cuando alguien en Kelton ahora pasa ante la colina y ve la cruz, suele pensar en la palabra que una vez cambió el curso de una vida. Madame dejó de ser una rareza. Se convirtió en una forma de mirar. Y el pueblo, que aprendió a medir a las personas por la suma de sus acciones, repite de vez en cuando la historia como si fuera aviso y como si fuera consuelo, que una pequeña bondad, sostenida con trabajo, puede transformar no solo a una persona, sino a muchos que vendrán después.
Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que los actos humildes pueden cambiar destinos. Y comenta abajo si conoces a alguien cuya vida haya sido transformada por una sola palabra o por un gesto sencillo. Suscríbete para más relatos como este.